Haciendo Somos la Grajera, una asociación, un colectivo que está apostando por el mundo rural y el valor que tiene esto. Y bueno, a la vista está que ante el abandono de las instituciones, por ejemplo, como lo que ha pasado ahora en Zamora y está pasando en León, creemos que es importante reivindicar nuestras costumbres, reivindicar nuestra lucha, porque no nos van a callar ni van a hacer que el mundo rural desaparezca. Y bueno, una de estas cosas es, por ejemplo, esta charla que va a hacer Javier. Bueno, lo primero, agradecer a Domínguez y a toda la Grajera Cultural por darme este espacio para hacer la charla. Y también, no solo por darme el espacio, sino por todo el curro que están haciendo con la asociación. Y me mola mucho este enfoque que tienen de crear cultura, de tratar de llevar las reivindicaciones sociales, no de llevar a los pueblos, sino hacerlo por el pueblo y para el pueblo, hacerlo en ese sentido, algo mucho más local, y bueno, que por eso estoy aquí. Presentarme de manera muy breve. Soy Javier, aunque la mayoría me conocía, del nombre. Y mi trabajo, pues soy profesor de secundaria, profesor de geografía y de historia. Y el motivo de esta charla pues tiene bastante que ver con eso, sobre todo porque los profesores ahora tenemos 2 meses de vacaciones en verano y bastantes. Y me gusta dedicar estas vacaciones pues a investigar un poquito lo local y a leer las cosas que no puedo leer pues, durante el resto del año que tengo más trabajo. Y también quiero dejar este enfoque más profesional para decir que aunque haya estudiado algo de historia, no soy historiador, no investigo a manera profesional, sino que lo que he hecho para hacer esta charla es leer a mucha gente que sabe más que yo y tratar pues, de condensarlo un poquito para acercarlo aquí. Vamos a ver un poquito de lo que vamos a hablar. Lo primero que quería comentar es el enfoque que le he dado a la charla. Es un enfoque sobre todo muy divulgativo, porque la verdad la historia es algo muy complejo y los historiadores no tenemos muchas cosas claras de lo que ha pasado en los tiempos anteriores. Y he tratado aquí de hacerla un poquito más sencillo para tratar de acercarlo lo que es más al público general, pues que somos todos nosotros. También he tratado de condensar todo esto en aproximadamente 1 hora, intentaré no pasarlo. Por eso ya dejo claro que me he dejado muchas cosas en el tintero que pues os voy a decir luego más sitios donde si os ha molado algunos temas podéis profundizar más en ello. Y también quería comentar un poquito más en el enfoque historiográfico, el enfoque de las investigaciones que he visto para hacer esta charla. He evitado hablar de grandes batallas, de grandes reyes, de grandes personajes en la historia, por 2 motivos. Por un lado, porque mi páramo tampoco lo soy, porque no eres representante. Y por otro lado, porque no me importa. En ese sentido, de que muchas veces la historia que estudiamos en el instituto, aquí es muy culpable, es la historia después, de los grandes acontecimientos de la historia. Pero realmente eso no nos ayuda a entender mucho lo que ha pasado a la mayoría de la gente. Es decir, al 90% de la población, a los tatarabuelos. Y por eso quiero hablar un poquito de lo que pongo aquí, de la historia de los trabajos. Lo que es la charla la he dividido en... lo del fondo. La charla la he dividido en 7 grandes bloques temáticos. El primero de los cuales empiezo hablando de la geografía, del medio natural del páramo, porque es muy importante para ayudarnos a entender el desarrollo histórico de esta comarca. Un desarrollo histórico que va desde los tiempos más antiguos y va a intentar terminar en el presente, en nuestros días. Y también cada una de las épocas he traído alguna curiosidad, sobre todo para que veáis un poquito cómo se investiga la historia. Así que la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué se supone que es el páramo? Y es que en realidad es una cosa bastante difícil de responder, porque el páramo no tiene unos límites 100% establecidos. La definición así más académica es que un páramo es un interfluvio sobrelevado. ¿Qué significa interfluvio? Entre 2 ríos. Y aquí ya nos habla un poquito de los límites del páramo. ¿Cuáles serían estos ríos? Pues un límite que lo marcaría el páramo sería al oeste el río Órbigo y al este el río Esla. Aunque me lo voy a saltar bastante porque me interesa también lo que ocurrió más allá del río. Los límites que son un poquito más difíciles de ver son los que tenemos al norte y después al sur. Al norte más o menos sería un poquito antes de llegar a León, en Torrachozas, donde este relieve tan llano que tenemos se va volviendo más escarpado. Y al sur lo tendríamos un poquito antes de llegar a Benavente, más o menos en San Adrián del Valle, que es el último pueblo del páramo por el sur, que es la zona donde se juntan esos 2 grandes ríos que nos limitan, que son el Órbigo y el Esla. La principal característica geográfica del páramo, pues tampoco estoy inventando nada, es que el páramo es muy llano. Si trazáramos una línea, más o menos, desde Villadarnes al norte hasta San Adrián del Valle al sur, apenas tendríamos un 3% de desnivel acumulado. Pero eso no quiere decir que el páramo sea 100% llano, porque está surcado por multitud de lo que en leonés, en las
palabras de antes de aquí, se llaman huergas o vallejos. ¿Qué son esas huergas o vallejos? Pues son esos valles muy pequeñitos, que ni siquiera tienen terrazas, que se van formando por el agua a la superficie, sobre todo en las lluvias, hasta llegar a los grandes ríos. Y en uno de esos vallejos, en una de esas huergas, nos encontramos ahora, que es el Valle de Fontecha. Por tanto, ante esa pregunta de ¿Valdevimbre es valle o es páramo? Pues Valdevimbre es valle y es páramo, porque es uno de esos múltiples valles que surgen aquí el páramo. También os he hablado un poquito de geología, porque esta va a condicionar mucho la historia. El páramo está, pues, como todo, compuesto por diferentes estratos, que son diferentes capas de rocas. El tipo de roca que tenemos en la parte superior del páramo, el estrato más superficial, que pisamos, es un estrato bastante duro, porque está hecho de calizas y de gravas. ¿Esto nos importa? Sí, porque la tierra del páramo es muy mala. Cuando vamos a otras comarcas, vemos que la tierra es bastante mejor. Aquí pues, la agricultura funciona a base de nitrato, pero la tierra del páramo, la superficial, es de muy mala calidad. Si seguimos escarbando, vamos a llegar a otro estrato, a otro tipo de roca, que es de arcilla, que esta es una tierra arcillosa que ya nos es bastante más familiar. Por ejemplo, aquí en Pueblos como Palacios es la que permite construir las cuevas o las bodegas, los hacer vino, por ese tipo de características que tiene. Y también aquí la arcilla es muy importante porque es un tipo de roquero que es impermeable. ¿Y qué pasa porque sea impermeable? Pues que las aguas de lluvia del páramo no se filtran, es decir, es muy difícil que lleguen al subsuelo. De manera que cuando llueve, el agua del páramo no va hacia abajo, sino que tiene que buscar dos salidas. Una salida son esos pequeños vallejos, esas huergas, es decir, que van para el río, y cuando no encuentran salida del río, forman pequeñas lagunas como la que tenemos aquí. Y es que las lagunas han sido muy importantes en toda la historia del páramo y en la formación de los pueblos en los que vivimos, porque la mayoría de los pueblos se formaron en torno a esos valles, a esos arroyos, o en torno a algunas de estas lagunas. Y ello queda reflejado en los nombres. Laguna d'Arda, por ejemplo, Laguna de Nerillos. E incluso en Santa María, aunque a día de hoy no tiene una laguna grande, si estuviéramos en Santa María de hace 150 años, veríamos una laguna en lo que es la Plaza del Cristo, otra en el Polideportivo y otras muchas. Y también, aquí lo último de la geología que quería hablaros es que esta capa impermeable de arcilla hace que también haya muchas aguas subterráneas. Y estas aguas subterráneas van a ser muy importantes porque en cualquier sitio que escalemos del páramo vamos a conseguir abrir pozos, como los muchos que se abrirían aproximadamente hace 100 años. Y ya para terminar la geografía, quería hablaros un poquito de la vegetación de la zona. Ahora en el páramo, miremos donde miremos, prácticamente lo que tenemos son maíces. Pero yo digo yo que maíces hace millones de años, hace miles de años, no había. Sobre todo porque es una planta que trajo América. Antes del maíz que había, pues teníamos cereales de secano. Pero los cereales de secano al final son un cultivo también introducido por el hombre. Si los hombres, si las personas, no hubiéramos transformado el páramo, ¿qué tendríamos? Pues lo tenemos aquí muy cerca. Tendríamos un monte de tipo mediterráneo. Es decir, un bosque mediterráneo con especies como sobre todo la encina, como la que tendríamos aquí muy cerquita en el monte de Fontecha. Y ahora vamos a pasar a hablar de la historia y de lo más antiguo de la historia, que es la prehistoria. Restos antiguos de ocupación humana, de que gente pasaba por aquí en el páramo, tenemos de hace muchísimo tiempo. Tenemos incluso hace 300.000 años. Pero no voy a empezar hablando tan atrás, por dos motivos. Por un lado, porque no se sabe muy poquito de esa época. Sabemos que pasó gente por aquí, pero no sabemos que hubiese gente de manera permanente en ningún sitio. Y por otro lado, porque hay tantos restos sueltos que me pasaría que yo se las hablar. ¿Y cuándo vamos a empezar a hablar? Pues hace relativamente poquito tiempo, al tiempo con el que trabajamos historiadores, que se hace aproximadamente 2.000, 2.500 años, por lo que es lo mismo, en torno al 1500 o al año 1000 antes de Cristo. Y en esa época ya sabemos que había población de manera permanente en el páramo. ¿Dónde vivía esa población? Vivían en lo que se llamaban castros. Los castros eran poblados, como este que tendríamos aquí, que cada uno de ellos era totalmente independiente al resto. Normalmente se situaban en terrenos elevados y no formaban parte de ningún reino, ni de una provincia, ni nada. Eran totalmente independientes unos de otros y lo que controlaban era más o menos el territorio que tenían alrededor. Y en esa zona del páramo, más bien en los límites del páramo, sabemos que hubo muchos de estos castros. ¿Y dónde se situaban? Pues sobre todo se situaban por aquí, es decir, en torno al río Órbigo y al río Vesta. ¿Por qué las primeras poblaciones permanentes del páramo se asentaron ahí? Pues porque el centro tenía todavía mucho monte y porque las selvas de los valles, como se usa en la actualidad, son las más fértiles y las que para la agricultura son las que mejor funcionan. Encontraron con esta cajita de latón.
Y en esa cajita de latón encontraron una cosa que nunca había dicho su padre que tenía, que eran estos 10 objetos metálicos, estos 10 bronces, y además la página de periódico de la Crónica de León, lo que es la Nueva Crónica, en la que se contaba ese hallazgo. Y ya fue en ese momento en el que se dieron cuenta de la importancia de estos objetos y se los entregaron al museo donde los investigaron, y a día de hoy es una de las piezas estrellas del Museo de León. Y ahora vamos llegando ya al final de la prehistoria. Y en el final de la prehistoria, toda esta zona estaba poblada por una serie de tribus que se engloban en lo que se llama los Astures. Y aquí quiero hablaros de este nombre de Astures y de por dónde se extendía. Más o menos les tenemos el actual Principado de Asturias, casi toda la provincia de León y un poquito de la provincia de Zamora. Y el nombre de Astures viene de un río, que es el río Astura. Y aunque a día de hoy lo de Astura lo relacionemos con el Principado de Asturias, ese río Astura, en el que estaban la mayoría de los Astures, no era otro que uno que tenemos aquí muy cerquita, que era el río Este. Por lo tanto, no tenemos que pensar en los Astures solo como los asturianos, sino también como los leoneses y los zamoranos de la época. Aquí va a ser el cambio ese de la prehistoria a la historia, a la época romana, porque estos Astures se van a relacionar con los romanos, y se van a relacionar con los romanos a través de la guerra, porque los romanos llevaban más o menos desde el año 200 a.C. conquistando la península ibérica, y la última zona, la que más se les atascó, fue toda la cordillera cantábrica, lo que es pues sobre todo Asturias, Cantabria, y el norte de León y de Valencia. Y aquí va a ser muy importante porque va a ser cuando llegue mucha población no autóctona de esta zona, mucha población de fuera, que van a ser los primeros militares romanos que se van a asentar por esos territorios. Y los militares romanos, pues no era como ahora que digamos que las guerras son algo relativamente rápido, eran guerras de años. Y esos militares se asentaban en campamentos como el de un vídeo que vamos a ver ahora. Salve, soy Marco de la Legio Séptima Gemina. Acabamos de llegar a estas tierras entre dos ríos. Aquí construiremos nuestro campamento. Salve, soy Gaius, centurión. Estos terrenos no son fáciles, los astures son duros, conocen cada rincón. Pero poco a poco, esta tierra también será Roma. Hoy descargamos provisiones para el campamento. Dicen que nos han traído hasta aquí por el oro de las médulas y por controlar estos valles. Hoy nos toca patrullar las afueras. La zona sigue inestable. Hay rumores de emboscadas. Siempre hay que estar alerta. Salve. Hoy empezamos a trazar la vía principal. El campamento crece, se está convirtiendo en una verdadera ciudad romana. Salve, soy Lucio. Hoy hay mercado junto al foro. El pan está recién hecho, el vino viene de Asturica, ya casi parecemos una ciudad. Salve. Soy Tito. Antes aquí solo había barro y tiendas. Ahora hay calles, niños jugando. Hay vida. Años han pasado desde que llegamos. Este campamento ya es un hogar. Nuestra ciudad. Vale, este vídeo, hecho con inteligencia artificial, nos habla de la historia de uno de los campamentos romanos más conocidos del noreste de la península ibérica, que no es otro que el de la Legio Sexta y el de la Legio Séptima, que daría origen a la ciudad de León. Y aquí un pequeño apunte histórico que es sobre el origen de ese nombre de la ciudad de León y lo que es la provincia. Que aunque lo relacionemos a día de hoy como un león, como el animal, que os imagináis por aquí, pues leones no había muchos, en realidad lo del león viene de legio, es decir, viene de legión, y la relación con el animal se la daría posteriormente en época medieval. Este es el campamento más importante y tiene una relación indirecta con el Pardo, pero no fue el único campamento, porque este perduró, se convirtió en una ciudad, pero todos muchos campamentos, cuando terminaron las guerras, se fueron abandonando y dejaron restos. Y aquí os quiero hablar de un campamento que estaría situado en terreno de lo que hoy es Parma-Bermés, que fue el campamento romano de Huelva de Ferrer. Y aquí el campamento en realidad no fue muy importante, pero aquí lo curioso es la historia de cómo se descubrió este campamento. El descubrimiento tiene muy poquito tiempo, tiene apenas 5 años, porque se remonta a 2020-2021, cuando el COVID, cuando el confinamiento, los arqueólogos pues tampoco ellos podían salir a excavar, pero eso no quiere decir que dejaran de trabajar. Y lo que hicieron fue, desde sus casas, ponerse a buscar yacimientos. Y una de las herramientas que tenían estos arqueólogos para ponerse a buscarlos era el Huelvas, el Google Earth, es decir, las fotografías aéreas. Y lo interesante de cómo relacionaron el descubrimiento con este campamento es un poquito esa fotografía. Los campamentos, hasta los más pequeños, se rodeaban de una pequeña empalizada. Y por fuera de esa empalizada excavaban un foso
de 1 o 2 metros de profundidad. Los campamentos se abandonaron, todo eso se colmató y la gente después pues siguió cultivando esas tierras y a día de hoy están cultivadas con maíces. ¿Qué pasa? Que esa parte donde la tierra está un poquito más removida es más fértil. Por lo tanto, justo encima del foso, los maíces crecían un poquito más, unos poquitos de centímetros, y daban un poquito más de sombra. Esta sombra que podemos apreciar aquí y que da esta forma, como los arqueólogos llaman, de naipe, y así, sin necesidad de excavar, y posiblemente eso dure muchos años sin excavarse, porque los campamentos romanos les conocen muy bien, sabemos que también los romanos estuvieron aquí en los Paramoniones y que tuvieron durante esas guerras turcántabras uno de esos campamentos. Y ahora vamos a ver qué pasaba en la época romana en el centro de la comarca, porque sabemos ya que en torno a los dos grandes ríos tenemos esos castros que siguieron poblados, y ahora vamos a ver lo que ocurría en el centro. Se cree que en ese momento todavía no se había reforestado, no se había roturado estas tierras. Por lo tanto, tendríamos todavía una zona de monte. Y eso lo sabemos también por dos cosas. Por un lado, porque en un castro que había en Valencia Don Juan, que sí se ha excavado, se ha encontrado muchos restos de fauna, como la podemos ver en la imagen. Y por otro lado, lo tenemos por un hallazgo más bien indirecto, que es esto que tenemos aquí, que es una piedra escrita, que está también, que es otra de las grandes piezas del Museo de León, y que se llama el Ara de Diana. Y aquí nos interesa este texto en uno de sus 4 lados. ¿Qué nos cuenta ese texto? Pues nos cuenta por qué se hizo. ¿Por qué se hizo? Porque el que mandaba en la Legio Séptima ya, es decir, en León, estaba cazando. Y cazó un ciervo. ¿Qué hizo con el ciervo? Posiblemente se lo comiera. Pero guardó los cuernos. ¿Y qué hizo con los cuernos? Se los dedicó a Diana, la diosa de la caza. Y nos dice dónde lo cazó. ¿Dónde lo cazó? Lo cazó in parami aequore. ¿Qué significa in parami aequore? Significa en la llanura del páramo. Y esta es la primera referencia escrita que tenemos a la palabra páramo, no solo aquí, sino en cualquier otro lugar. Por eso se cree que la palabra páramo vendría también de alguna lengua posiblemente prerromana, anterior al latín. Y aquí vamos a hablar de lo que fue ocurriendo al final de la época romana. En torno al siglo III, IV, el Imperio Romano entró en crisis. Entró en crisis económica, y las ciudades poquito a poco fueron perdiendo importancia. ¿Y qué fue ganando importancia? Pues justamente lo contrario de lo que ocurre ahora. La ciudad perdió importancia y la ganó el campo. La gente que tenía pasta se fue al campo. ¿Y qué fue el campo? Se montó estas villas, o lo que en latín se llaman villaes, que eran básicamente grandes latifundios en que una persona invertía pasta ahí, se montaba su casoplón y trabajaba muchas tierras alrededor con esclavos. Y tenemos también muchos de estos, de nuevo, en torno al río Orrio y en torno al río Esla, porque eran las tierras más fértiles y aquí lo que nos importaba era producir alimentos para después venderlos. Aquí muy cerquita tenemos dos, como por ejemplo sería la de Cabreros del Río, que está excavada con muy poquito, y otra, el campo de Villavidé, que ese sí que se excavó en los años 80. Y aquí vamos a mencionar por primera vez, que lo haremos un par de veces, a este pueblo, a Palacios de Fontecha, que aunque es un pueblo muy pequeñín, tiene una relación con el Imperio Romano. Y es que, si vamos a la iglesia, que la tenemos ahí al lado, vamos a ver que en el pórtico de entrada, una de las columnas está apoyada sobre un capitel romano. Un capitel es lo que en la parte de arriba de la columna, pero aquí se reaprovecharía y se utilizó para ponerlo como base, es decir, para apoyar una de las columnas. Y sobre esto he pasado horas y horas buscando el por qué en un pueblo tan pequeño que estaba parado todo por tomar Palacios pudo haber este resto. Y tenemos cuatro grandes teorías. La primera, y para mí la más improbable, es que aquí hubiera una gran villa y que por eso el pueblo se llame Palacios. Pero digo que es improbable porque después de tanto tiempo, sin que hayan salido más restos, es muy difícil. Sí que existe una posibilidad de que viniera de alguna de esas villas romanas cercanas, como la de Campo o de Villavidé. Otra es que lo dejaran aquí, porque muy cerquita del pueblo pasaba una calzada romana, que iba más o menos desde Portugal. Y la más probable, hablándolo ayer con Elsa, la que vimos que es la menos bonita, pero como suele pasar en la historia, lo más probable es que fuera traído en una época más reciente, hace 400, 500 años, que alguien, intentando embellecer la iglesia, trajese cosas de otros lugares y dijera, tuvieras por casas
y dijera, pues vamos a ponerlo aquí para hacer más bonita la iglesia de Palacios. Ya casi estamos a la mitad, ¿eh? En la Edad Media hay mucha mitad. Vale, viene ahora mini clases de historia de segundo de la ESO. Vamos a ver un poquito, para comprender las cosas que ocurrieron, vamos a ver muy rápido lo que pasó en la Edad Media, al principio de la Edad Media, en la península ibérica. Cae el Imperio Romano y empiezan a llegar a la península ibérica diferentes pueblos llegados del norte de Europa, que nos interesan un poquito los suevos y sobre todo el reino visigodo que va a estar dominando toda la península ibérica. De esa época aquí no sabemos mucho. Después, en el 711, se produce la llegada de los centros musulmanes y estos crean Al-Ándalus, que aquí estaría muy poquito tiempo dominado por los musulmanes. Y al principio de la época de Al-Ándalus, de la época de la musulmana, va a surgir en el norte de la península ibérica, en la ciudad cantábrica, un núcleo de resistencia cristiano que daría lugar primero al reino de Asturias, que pasaría a llamarse después el reino de León. Y esta parte sí que nos interesa mucho porque es la que va a pasar más tiempo el páramo bajo este poder. Y dejamos de hablar de reyes para ver qué es lo que pasaba, qué es lo que estaba ocurriendo en estos siglos, más o menos del año 500 al año 800, 900, en el páramo. Porque va a ser en estos siglos de los que sabemos muy poquito, cuando creemos que se empiezan a crear casi todos los pueblos que tiene esta comarca. No podemos imaginar grandes pueblos, ni mucho menos como Santa María. De hecho, a Palacios, para ese momento, sería un gran núcleo de población. Tenemos que pensar en pequeñas aldeas de 10, 12 familias que se asentaban en torno de esos arroyos, en torno de esas lagunas, para tratar de trabajar un poquito las tierras alrededor. Y es por eso, por lo que en el páramo tenemos tantos pueblos, porque en el momento eran muy chiquititos, y por eso los pueblos están, como por ejemplo San Pedro García, los vecinos del páramo, por eso están tan pegados unos de otros. Y esta época de la que sabemos muy poquito, también me parece a mí una de las más interesantes, porque el saber muy poquito también da lugar a desarrollar muchas teorías de cómo sería la población en ese momento. Es una época en la que se cree, y la estoy también diciendo, que el poquito campesino que había asesinado en ese periodo era libre. ¿Por qué? Pues por ejemplo, cuando estuvieron los visigodos por aquí no tenemos constancia de que nadie se preocupara mucho en montar por aquí. Los musulmanes casi ni pasaron. Y después, durante los primeros siglos del reino de Asturias y después del reino de León, tardarían un tiempo en prestar atención a este lugar. ¿Quiere decir que no había nadie? No, pero la gente que había aquí estaba muy a su bola y no tenía que pagar impuestos al nombre de turno, no tenía que pagar impuestos al obispado y no tenía tampoco que irse a las guerras, como lo ocurriría en otras zonas más pobladas y sobre todo más ricas. Y también va a ser aquí en este momento cuando la gente que va llegando va convirtiendo el páramo en algo mucho más parecido a lo que tenemos ahora. Y es cuando se producen las primeras rotulaciones, es decir, todo el monte que había lo van a empezar a talar, a quemar, cuidado, para crear tierras de cultivo con las que poder trabajar. Pero bueno, todavía quedaron algunas manchas, como por ejemplo puede ser el monte de Fontecha que comentaba, la zona de Corradura, que los aprovechaban para sacar leña y pastos. Y poquito a poco el páramo ya se fue convirtiendo en algo más apetecible para vivir, porque iba teniendo más tierras de cultivo y también, por otro lado, porque la frontera con Al-Ándalus, la zona de guerra, iba descendiendo más al sur, por lo tanto esta era una zona más segura. Y se da un fenómeno, bueno, no solo aquí en el páramo, sino en toda la cuenca del Duero, la zona de Castilla y León, que es más o menos lo contrario a lo que nos ocurre a día de hoy en esta región. La gente no marchaba de aquí, sino que la gente de otros lugares de lejos venían a vivir a este territorio. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos sobre todo por la toponimia, es decir, por los nombres de los pueblos. Y sabemos de dónde vino esta gente. Por ejemplo, vinieron gentes del norte y dejaron su reflejo en el nombre de pueblos como Bercianos, es decir, de Bierzo, o con Villagallegos, de Galicia. Pero también vino gente del sur. Del sur recordamos que era Al-Ándalus, que era la zona musulmana. ¿Y por qué lo sabemos? Porque muchos pueblos del páramo tienen una toponimia, tienen un nombre de origen árabe, como por ejemplo Benazorbe, porque el prefijo Beni significa hijo de, o también Mozóndiga, e incluso toda esta zona del Valle de Fontecha, en la documentación medieval, viene reflejada como el Valle de Mamute. ¿Que Mamute quién era? No lo sabemos, suponemos que alguien importante que mandaría un poquito por esta zona. Meiza también, ¿no? Sí. Todo lo que sea por Mem, algo así, o Ben y Bena,
todo eso es de origen árabe. Que posiblemente no fuera población musulmana, sino mozárabes, es decir, cristianos que vivían en Al-Ándalus, en el sur, y que subiesen a esta zona. Aunque también tenemos constancia de que algún individuo árabe posiblemente viniera y en algún momento acabara adoptando el cristianismo. Y aquí llegamos ya al momento en el que llegan los que mandan. La gente del campesinado llega un momento en el que dejó de ser tan libre y pasó a ser nada libre. ¿Quiénes fueron los que mandaron en un primer momento de esta zona? La Iglesia. Y la Iglesia a través de dos importantes monasterios que estaban también muy cerca de aquí. El primero estaba situado en Valdevigne. No se sabe con exactitud, pero se cree que estaría más o menos entre la cooperativa y las piscinas. Y el único resto visible así en superficie que se asocia a él en la actualidad es la fuente de Santa María, que me parece que está en una finca medio por aquí. Bastante más importante fue el monasterio que tenéis a vuestra derecha, que es el monasterio de Rozuela o de los Santos Justo y Pastor, que como tenía dos santos, se le llamó el monasterio de los Santos Mártires, y a esa zona a día de hoy se le llama, en vez de Santos Mártires, de los San Martines. Y este monasterio sí que dominaría mucho territorio. Y a día de hoy hay una pequeña casa ahí, una casa grandona, y una gravera en la zona que se creía que estaba. ¿Y por qué decían que ahora llegan los que mandan? Porque estos monasterios no se establecieron aquí porque sí, sino que estaban muy relacionados con la monarquía vienesa. Y más concretamente, estaban emparentados y relacionados con este rey que tenemos aquí, único rey que lo mencionar, que es Ordoño II, que le conocemos por de la calle de León. Y la población que estaba aquí tampoco lo recibió con los brazos abiertos, sino que sabemos, nos ha llegado constancia, de muchos conflictos, porque es la documentación de los juicios que hubo con la población local. ¿Con qué conflictos había? Pues porque esos monasterios se fueron apropiando de todos los recursos que tenían esos campesinos. ¿Ejemplos que tenemos? Pues por ejemplo, en Valdevigne había un molino que utilizaba un recurso natural, que era el agua del arroyo, y ese agua, pues que no era de nadie, empezó a ser de alguien. Y tenemos constancia de los campesinos quejándose de que ellos no tenían por qué pagar por usar el agua para moler en el molino. Y también empezaban ya a tener que pagar los impuestos, que de impuestos hablaremos luego. Y los impuestos, sobre todo, lo querían cosas que tuviesen valor. Y una cosa que tenía valor, que no era en ese momento la moneda, que se utilizaba todavía muy poquito, va a ser el vino. Y va a ser en ese momento, en relación con estos monasterios, cuando se empieza a cultivar mucho vino por esta zona del páramo, por esta zona del valle, cosa que continúa en la actualidad. Porque eran estos monasterios donde se elaboraba muchas veces el vino, que no era solo lo que bebieran ellos en misa, sino que se vendía a sitios cercanos, como la ciudad de León. Y aquí quiero detenerme otra vez para hablar de uno de los aportes, por decirlo de alguna manera, más importantes que ha tenido el páramo a la historia pues, de la península ibérica, que es este legajo, este papelín que tengo por aquí, que se llama La Noticia de Quesos. Y para comprender la importancia de la noticia de quesos, vamos a tener que dar un poquito de contexto. Vamos a hablar ahora de lingüística. La lingüística es la ciencia que estudia cómo. Tenemos que retrotraernos al Imperio Romano. En el Imperio Romano se hablaba en todos sitios, incluido España, la península ibérica, latín. Pero cae Roma y el latín vulgar, mal hablado, que iba hablando la gente, pues se fue convirtiendo, con el paso de los siglos, en otros idiomas. ¿Qué idiomas nacen del latín? Pues, por ejemplo, el castellano, que estoy hablando ahora, pero también en la península ibérica tenemos otros como el galego portugués, el asturleonés o el catalán. Y en torno al siglo X, en el año 900 y pico, cuando se escribió este documento, ya todo el mundo hablaba estas lenguas. En el hablar el asturleonés, en el castellano, pero casi nadie escribía en esa lengua. Casi nadie escribía en esa lengua, sobre todo porque casi nadie sabía leer ni escribir. Y los que sabían leer y escribir, escribían solo cosas, digamos, importantes. ¿Y qué idioma se utilizaba para escribir? Pues se sigue utilizando en los documentos oficiales el latín, aunque ninguno de ellos lo hablará, que es algo que realmente nos pilla también muy reciente, porque los mayores se acordarán de que no hace tanto tiempo el cura daba la misa de espaldas en latín, aunque la población no supiera latín. Y el valor de este documento es que no está escrito en latín, es un documento muy antiguo, escrito en lo que se considera un proto-asturleonés, porque es lo que se hablaría por esta época. Y no se escribe en latín por lo que pone. ¿Qué pone? Es una lista de la compra. Por eso se llama La Noticia de Quesos. Dice, el monje este se ha comido este queso, este otro, este otro. Así que vete con el papelín y compra estos quesos.
Y lo normal hubiera sido que cuando volviera el monje de comprar los quesos lo tiras a la basura. Pero lo conservamos. ¿Por qué? Porque si le damos la vuelta a ese papel, tenemos una donación, es decir, un documento oficial, una donación a ese monasterio. Y por lo tanto, cuando desaparece el monasterio, este documento, junto con otros muchos, se los llevaron al archivo de la Catedral de León, donde a día de hoy aún lo tenemos. Y ahora vamos a dar un salto muy grande. Estamos más o menos casi en el año 1000, pues nos vamos a saltar 700 años y nos vamos a ir al año 1700, a lo que ya en historia se llama la Edad Moderna. Y en este momento, en el páramo la gente pues sería sometida a diferentes poderes. Los monasterios estos desaparecieron y sobre todo pues el poder de esta zona pasó primero al obispado, también al rey y sobre todo a nobles como del que hablaremos ahora. Y realmente este periodo ya se considera el antiguo régimen, que es algo muy parecido a lo que vivirían nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos incluso. Vamos a hablar ahora de cosas muy parecidas a lo que fueron los pueblos hace pocos días. Y lo bueno de que este periodo sea relativamente reciente es que ya no tenemos que andar haciendo tantas interpretaciones, sino que nos han llegado muchos documentos de este periodo y sabemos cómo era la vida de la gente. Y para ello, lo que vamos a ver es cómo era la vida, o por lo menos cómo era la economía de Palacios de Fontecha en el año 1752. ¿Cómo lo sabemos? Porque en ese año un ministro, se llama el Marqués del Senado, mandó saber toda la riqueza que había en todos y cada uno de los pueblos de Castilla. ¿Y qué hizo? Mandó a una horda de funcionarios con un cuaderno y 32 preguntas. Y en esas preguntas quería saber la riqueza de esos pueblos para poder cobrar impuestos de manera proporcional a lo que tenían. Y es lo que llamamos el catastro del Senado, que es este documento. Tras leerlo, ¿qué información vamos a sacar? Pues vemos que Palacios tenía 38 vecinos, pero este término puede llevarnos a engaño. Un vecino no es una persona, o sea, no es cualquier persona. El vecino era únicamente la cabeza de familia. Los impuestos se pagan por familia, así que solo interesa saber los vecinos. Palacios tenía 38 vecinos. Calculamos que de media en esa época la familia tenía 4 o 5 personas. Por lo tanto, aproximadamente, Palacios tendría unos 171 habitantes, que es más o menos como ahora, ¿no? ¿Y a quién pertenecía? Es decir, ¿a quién tenían que pagar gran parte de los impuestos y quién impartía justicia cuando había un crimen grave? Pertenecía al Marqués de Astorga, que tenemos aquí el escudo, que es justo este escudo también, el que tenemos en la iglesia, según entramos en la puerta arriba. Vamos a ver lo que nos cuenta, que sobre todo lo que dan estos documentos, lo que nos cuentan de la economía de Palacios. Claro, bueno, no es muy diferente a ningún otro pueblo del Palacio. Vemos que sobre todo, como lo había relatado, lo que se cultivaban eran cereales de secano, es decir, trigo y centeno, los cereales planificables para comer. Y algo que sí que no lo hay en todos los pueblos del páramo es que nos dicen que había 2 molinos harineros, posiblemente situados en el valle, porque no solo dicen que son 2 molinos harineros, sino que nos dicen que se movían por agua. Y eso ya hacía la vida mucho más fácil a los de Palacios, en comparación con los de Santa María, porque no tenían que dejarse la espalda moliendo el grano para conseguir la vida. Otro recurso que nos dicen que había, pues por ejemplo, nos hablan que se explotaba el monte de encina, nos hablan de que dentro del ganado destacaba la producción de lana, y también nos hablan de que había muchas viñas. Aunque una cosa que me sorprendió no encontrar es que no hace ninguna referencia a las cuevas, a las bodegas, que no quiere decir que no las hubieran, sino o que no se lo contaron al funcionario o que no lo consideraron tan importante. Y habíamos dicho que este marqués, este ministro, quería saber esta riqueza para poder cobrar los impuestos. Y vamos a ver cuáles eran los impuestos que se pagaban en este momento. Tenemos sobre todo 3. El más importante y el que más nos suene será el 10, que era el 10% de todo lo que se producía, absolutamente todo, que se tenía que pagar a la iglesia. Aunque realmente también ahí metía mano también el noble de turno, metía mano el rey, pero el 10% se iba a pagar a la iglesia. Tenemos otro que era la primicia, que se llama la primicia porque eran los primeros frutos del año, es decir, lo primero que se producía. ¿Y cómo se pagaba? Tenían impuestos. Pues en este documento ya es algo tardío, entonces nos habla de que muchos se pagaban ya en moneda, pero también era muy habitual, sobre todo la primicia, pagarlos en especie, en ese cereal, o aquí también, por ejemplo, en vino. Y que, como veis, sigue habiendo lo que yo los que mandan, y la población, pues, no, como ocurría pues, como en campo antes, la población no tenía una vida para nada fácil. Pero una cosa, un error que se comete muchas veces,
es pensar en los de antes como muy pobrecitos, que sí, que pobrecitos, pero no pobrecitos como no podían hacer nada. Como todos nosotros ahora también tenemos capacidad de acción y de cambiar las cosas, o por lo menos de cuando vienen canutas a arreglarlo lo mejor que podamos, eso en el pasado la gente también lo hacía. ¿Y cómo lo hacían en estos pueblos? No solo en el páramo, sino sobre todo en la zona del antiguo reino de León, de la región leonesa. Se organizaban en lo que se llamaban concejos. ¿Qué era un concejo? El concejo era un organismo, más o menos informal, en el que estaban representados todos los vecinos, recordados, los cabezas de familia, y que se reunían para tratar de administrar de la manera más eficiente los recursos y también para tratar de establecer una serie de normas para arreglar la convivencia en el pueblo. ¿Y en esto en la práctica qué significaba? Pues una serie de cosas que la verdad no son bastante recientes, incluso algunas llevan a la actualidad. Por ejemplo, en pueblos en los que había ganado, que todas las familias tenían un poquito de ganado, imaginaros que en cada casa hay 3 o 4 ovejas, no merece la pena que un miembro de cada familia vaya al campo todos los días con 3 o 4 ovejas. ¿Cómo se organizaban? Se organizaban por beceras. ¿Qué significa becera? Por veces. Cada día le tocaba uno. Y era normalmente, pues, sobre todo, un joven o adolescente, que todavía no podía trabajar tanto, el que iba por todo el pueblo recogiendo el ganado y cada día uno lo llevaba al campo a pastar. También otra cosa que hacían eran las suertes, que aquí en Palacio creo que ya no se hacen, pero en pueblos más manererillos los bienes, las tierras que sean de cultivo, sean monte, que son del común, es decir, que son del concejo del pueblo, a veces se ve para todo, lo que se hace es a suertes, cada vez le va tocando a uno. O algo ya que no sé, es bastante más reciente, porque en Palacio se sigue desarrollando en la actualidad, son las hacenderas. Cuando había que arreglar un camino, cuando había que limpiar una acequia, quedaban todos los del pueblo y hacían una hacendera, esa hacendera, y lo hacían todos, por lo menos todos los vecinos tenían que ir para ir todos a una. Y también administraban un poquito justicia, es decir, ponían una serie de normas, no justicia como cuando había un gran robo o un asesinato, sino para esas normas del día a día. Y tenemos aquí algunas normas de las ordenanzas concejiles, de su pequeña constitución que hicieron, de Santa María del Páramo, de 1776. ¿Qué nos dice? Pues entre otras cosas tenemos he destacado 2. Una, se impone una multa a todo aquel que anduviere en viña ajena, porque a viña ajena normalmente no se va a pasear, a viña ajena se va a merendar. Entonces, al que se le viere en viña ajena, se le obligaba a pagar 600 maravedís. Que esto es raro que sea en moneda, era la moneda de la época, porque son unas ordenanzas relativamente recientes, pero las más antiguas nos dicen que la pena se pagaba en vino y después era ese vino que todos en el concejo después bebían juntos con las multas. Y también otras cosas menos relacionadas con la economía que nos hablan un poco de cómo funcionaba la sociedad de la época, que aquí también castiga a los vecinos que en el caso de que uno se muera no fuese a su entierro. Oye, perdona. ¿Sí? O sea, la multa luego se la veía entre los todos. Normalmente sí. En estas reuniones que vemos aquí, iban pasando una copa muchas veces. Así pago yo multas. Bueno, pero pagabas con lo tuyo, pero se lo bebían todos. Claro. Ahora pagamos y se lo beben. Y tenemos un pequeño reflejo de esto también aquí en Palacios de Fontecha y más concretamente en su arquitectura. ¿Y dónde lo tenemos? En la iglesia. Porque las iglesias, muchos de los pueblos de por aquí, tienen una relación directa con la historia de los concejos. Y más concretamente en 2 de sus segmentos. El primero lo tenemos aquí, en el pórtico. El pórtico, que sobresale, era el lugar donde se reunían los concejos. Porque el concejo, la reunión la suele tener el domingo a la salida de misa. Y aquí lo lógico sería preguntarse de por qué se reunían fuera, con el frío que hace por aquí, y no dentro. Y aquí nos habla también un poquito de la mentalidad de la época. Se reunían justo a la puerta de la iglesia, porque la iglesia no deja de ser un lugar sagrado. ¿Y por qué no lo hacían dentro? Porque para entrar a la iglesia aquí hay que pedir permiso al cura, a la iglesia, al que manda. Y de esa manera diferenciaba un poquito de lo que era un lugar sagrado para darle la solemnidad, esa importancia, ese acto del concejo, pero tenía cierta importancia de los que estaban por encima de ellos, como era la iglesia. Y el otro elemento lo tenemos aquí, que
que si os fijáis, en muchas de las iglesias del páramo se entra por fuera. Y eso no solo sirve para tocar las campanas por la mañana en las fiestas del pueblo. Servía para poder subir a tocar las campanas en cualquier momento sin tener que pedirle permiso al cura. Porque las campanas, el toque de campanas, el repique de campanas, era muy importante porque era un medio de comunicación a media distancia que tenían en la época. Imaginar que todo el mundo, una parte de la población, trabajando en el campo, y si pasaba algo en el pueblo, era la manera de enterarse. Y según fuera el tipo de repique, sabían que era un mensaje del voto. Por ejemplo, un repique lento era que tocaban al difunto, es decir, que se había muerto alguien y tenían que ir al entierro. También podían tocar otro repique, como por ejemplo la fiesta, o uno que esta semana, que nos veía bastante reciente y que se ha vuelto a hacer por de la lavandería, es cuando había fuego. Porque cuando ahora ha hecho falta que fueran voluntarios y demás, que yo creo que hicieron un poco más a nivel simbólico, tocaron las campanas a fuego, que es un toque muy rápido para que todo el mundo que pueda se acercara al pueblo, como está haciendo este señor de otros palacios, que es justo uno de los pueblos que está afectados. Esto es un campanero vivido hace un par de años en palacios de la Bandera. Y ahora llegamos ya al último de los bloques de la charla que hace referencia a la historia, y es un poquito vamos a dar paso a la época contemporánea. Ahora vamos a hablar sobre todo ya del siglo XX, vamos a dar un salto, y es que la historia del último siglo y medio, de los últimos siglos del páramo, no se puede entender sin la difícil relación de los parameses con el agua, mejor dicho, con la falta de agua. Habíamos dicho, hablando al principio de la geología, que el páramo es un terreno elevado situado entre dos ríos. ¿Cuál es el problema de que esté elevado y no más bajo? Pues que el agua es muy difícil de subir. Por lo tanto, los parameses siempre han tenido muchos problemas a la hora de acceder al agua. Pero ya tenemos algunos precedentes, antes de la época contemporánea, antes de los últimos 100 años, en el que algunos parameses pudieron acceder al agua, incluso en épocas tan anteriores, como finales de la Edad Media con la Iglesia extranjera, o un poquito más adelante con la acequia del Castañón, cerquita de la Bañeza, en lo que hicieron es sangrarle, cogerle un poquito de agua al río para poder fregar los pueblos de al lado. Pero realmente aquí nos importa lo que ocurrió a principios del siglo XX. Vamos a recordar un poquito también la geología de lo que hablábamos. Teníamos por debajo esa capa fillosa en la que teníamos muchas aguas subterráneas. Iba a ser aproximadamente en torno al año 1900-1910 cuando en el páramo se empiezan a excavar miles y miles de pozos, hasta se calcula que en 1940 habría unos 10.000, para poder sacar el agua, y aunque fuera muy poquita, porque no era ni mucho menos el agua que llegara con los pantanos, aunque fuera muy poquita agua, poder introducir cultivos de regadío. Cultivos de regadío que también serían cultivos de mercado, cultivos industriales, es decir, ya no solo los parameses sembraban para comer ellos, que todavía lo siguieron haciendo, sino que cada vez sembraban más cultivos para venderlos, como podía ser la patata, la alubia y sobre todo en esos años la remolacha, porque va a ser, por ejemplo, en el año 1900 cuando se abra la azucarera berellina, o en el 31 cuando se abra la que va a cerrar, bueno, que ya ha cerrado, que es la de la Bañeza. Y esto no fue solo un cambio económico, porque también cambió un poquito la manera de relacionarse con el mundo del páramo. Porque antes habíamos dicho que los agricultores tenían una economía de subsistencia, es decir, sembraban solo para casa. Y ahora, al sembrar para el mercado, también empezaron un poquito a ser esclavos del mismo. ¿Por qué? Pues un poquito por lo que ocurría ahora mismo también con las azucareras. La azucarera, o como otra empresa, no solo te compraba la remolacha, sino que también te vende la simiente. Y además también les obligaba a comprarle otras cosas, como por ejemplo los nitratos, que este cartel lo tenemos aquí, es en la Bañeza. Y de esa manera el campesinado perdió un poquito de la autonomía que hasta entonces tenía. Pero de todas maneras el balance general fue muy positivo, porque aunque todavía no se vive en el páramo, digamos que la vida de todas las personas que tuvieron acceso a estos regadíos, como las norias, dejó de ser tan mísera. Vamos a dar salto a otra cosa que nos suena un poquito más, que va a ser a partir del 59, en los años 60, cuando ya no solo tengamos pequeñas manchas de regadío con sus pozos, sino cuando llegue el agua del pantano de Luna y todo el agua del pantano vaya empezando a regar y se convierta en regadío la mayor parte de la comarca. Y eso va a hacer ya que se abandone esa economía del consumo, es decir, ya puedes comprar la comida en el mercado, no tenías que producirla tú, y se empieza a ganar mucho más dinero que se reinvierta en cosas como, por ejemplo, la primera maquinaria
ya a motor que fue llegando al páramo. Y esto realmente habría sido, para la generación, pues para muchos de los que estáis aquí, fue una transformación mucho más grande de la que mi generación puede estar viviendo en muchas de las cosas. Porque yo siempre pienso el cambio que tuvo que ser de pasar de estar arando con los bueyes o con la mula a poder hacerlo con un tractor. Y ya las últimas décadas, ya hasta el presente, las transformaciones vienen dadas pues, por cosas antes de ayer. Como por ejemplo la entrada en Europa, cuando se empezó a volar la PAC y ya había que empezar a producir como unas directrices para los mercados ya europeos, y cuando empieza lo que es prácticamente el monocultivo, que es el maíz, y ya el último hecho de importancia en la historia que tenemos en el páramo llega al propio siglo XXI, que es la modernización, con el riego a presión que ha permitido que el páramo a día de hoy sea una de las comarcas agrarias más competitivas, no de Castilla y León, sino casi de España, porque si se va a otras zonas de campo se ve bastante peor. Y ahora vamos a ver las consecuencias, ya lo último de este apartado, las consecuencias que ha tenido todo esto de las últimas décadas, del último siglo, en la sociedad del páramo. Lo que antes trabajaba decenas de familias en un pueblo, ahora apenas lo trabajan 1 o 2 personas. Y eso se ve muy bien en cómo han evolucionado las diferentes concentraciones parcelarias. Tenemos aquí unas fotografías aéreas del sur de los llanos del páramo y se ve cómo a mediados del siglo XX las tierras eran muy irregulares y muy pequeñitas. Ya las diferentes concentraciones fueron convirtiéndose más grandes y fijaros todo el número que había aquí y las poquitas que tenemos aquí. Y si cada vez las tierras las trabaja más gente por aumentar productividad, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las personas en el campo, la mano de obra empezaba a sobrar. De esta manera vemos cómo la población del páramo, desde esta modernización, tiene que los pobladores son viejos. Vemos aquí la pirámide demográfica, aquí vemos el porcentaje de población que hay en cada uno, y vemos a ver, ¿qué hay sobre todo en el páramo? Pues sobre todo lo que tenemos es gente de unos 50, 60 años. Y lo que menos es son jóvenes, ya no solo porque cada vez se tengan menos hijos, que es algo común a cualquier lado, sino porque muchos de los jóvenes nos vemos obligados a emigrar. Y además, también destaca mucho las diferencias de población en los segmentos más jóvenes, porque si bien es verdad que mayores hay más señoras, hay más mujeres, porque viven más, si nos vamos a la edad, a las edades más jóvenes, vemos que en el páramo casi no hay mujeres jóvenes y adultas. ¿Por qué? Pues esto lo tenemos que relacionar un poquito con el mercado laboral que tenemos, sobre todo enfocado al campo, y lo masculinizado, y por ejemplo también lo muy machista muchas veces, que es el mundo del campo muchas veces que sigue siendo. Y con ello ya vamos a dar paso a un par de conclusiones. Esto ya es lo último. Unas conclusiones, digamos, un poco más personales y otras genéricas. Las conclusiones más personales, sobre todo por las cosas que le he dado vueltas a la cabeza a la hora de, cuando he ido leyendo, a la hora de elaborar esta charla, es que incluso estudiando un caso, un territorio tan concreto, tan pequeñín como es el páramo, permite ver que otras formas, muchas veces otras formas de organización social, otra mejor manera de organizarse, es posible. Que muchas veces miramos solo el presente y decimos, qué mal está todo. Y mirando atrás, muchas veces encontramos cosas que podríamos fijarnos para construir un futuro mejor. ¿Dónde lo podemos ver? Pues por ejemplo, cuando se hablaba hace un rato, en esos siglos iniciales de la Edad Media, cuando esos primeros centenares de habitantes que vivían en esas pequeñas aldeas del páramo, que podían vivir perfectamente sin nadie que les mandase, sin nadie que les pidiese dinero, sin nadie que decidiese por ellos, y que así perfectamente podían vivir, y de hecho cuando llegaron los que mandaban tuvieron conflictos con ellos. O por ejemplo, algo ya más cercano, que sería el tema de los consejos, que habíamos dicho que lo mismo que las personas en el pasado tuvieron esa capacidad de reacción ante las dificultades, ante una vida que no era fácil, y tratar de aperturar mejor las circunstancias, pues que también nosotros podemos tomar un poquito nota de ello. Y ya así un poquito, pues, lo más genérico, lo más típico, es decir eso, pues que considero también muy importante interesarse no solo por las grandes historias, los grandes mitos, los grandes acontecimientos de la historia, que también están bien, si no haber yo de trabajo, pero que también tenemos que mirar un poquito lo más cercano, es decir, las cosas que pasan un poquito a nuestro alrededor, que pasaron en el pasado, pues también para entender un poquito mejor nuestro presente. Y para ello, os quería dejar aquí un poquito, quiero haberos dejado con ganas de saber un poquito más, y os lo voy a dejar como puesto. Os quería dar unas herramientas para poder saber un poquito más. La primera, la de palomas cafeteros. Aquí, esto son unos QRs. El primero da acceso a un PDF
en el que están las obras más importantes que he leído para elaborar la charla y algunas he dejado un enlace porque están disponibles online. Las que son más importantes están en negrita. La siguiente, que son cosas mías. La siguiente, tengo aquí un mapa interactivo que es en Google Maps, que si accedes a él puedes ver dónde ha vivido un poquito la gente en el páramo durante los primeros siglos de historia y un poquito de información de cada yacimiento. Y por último, pues bueno, esto ya es una cuenta que tengo de divulgación de Instagram, en el que ahora en verano cuento cosas del páramo, pero durante el año pues contaré otras cositas de historia. Lo dejo